Hemos terminado la serie El hombre como líder de su hogar y de su familia. Y en una de las tantas cosas que hablamos, dijimos que el hombre era responsable de la dirección espiritual de su mujer y de su familia. Surge una pregunta. Entonces, ¿qué pasa cuando dentro del matrimonio no se tiene el mismo sistema de valores, no se tiene el mismo sistema de Creencia. creencia? ¿Nos hablará la Biblia acerca de esto? ¿Nos dará algún consejo la Biblia? Bueno, en este día vamos a explorar un poquito acerca de lo que nos dice la Biblia. Vamos a hablarles un poquito de nuestro testimonio también, porque podemos contar muchas cosas que sucedieron en nuestro hogar. Y cómo la Biblia sí nos dirige cuando un matrimonio tiene dos diferentes tipos o sistemas de creencia y qué podemos hacer al respecto. Así es que en este video vamos a hablar de muchas de estas cosas. Quédate hasta el final, acompáñanos. Así es. Después de todo lo que él está diciendo, Mucho. que siempre es mucho, es verdad. Ahora vamos a explorar y vamos a ver de que sí se puede, siempre y cuando todo es en amor y con el motivo de agradecer y estar siempre apegados al Padre Celestial, o sea, la Torah, sus mandamientos. Así que acompáñenos en este su programa Hogar con Valor. Shalom, bendiciones. ¿Qué tal? Somos sus hermanos y amigos Juan Carlos Suaste. Maribel Suaste. Como cada semana estamos contentos de que esté en este su segmento Hogar con Valor, en algo nuevo para ti, Teshuva TV, YouTube, sea donde sea que nos esté viendo o escuchando, o también en nuestro canal de Spotify, en donde usted puede escuchar todas nuestras enseñanzas en audio. Sea bienvenido. Hemos terminado una serie de 3 videos en donde hablamos del hombre como el líder de su hogar y de su familia. Y una de las cosas dijimos, si el hombre no es responsable de la dirección espiritual de su hogar, entonces no está cumpliendo con el trabajo completo de ser el líder. Surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando en un hogar hay dos sistemas de creencia muy diferentes? Y vamos a abordar esto desde una perspectiva en la cual no tenemos PowerPoint, ¿ok? Pero vamos a abordarlo desde una perspectiva, dos tipos de perspectivas. Número uno, vamos a hablar, déjenme poner por aquí, vamos a hablar lo que nos dice Segunda de Corintios, ¿ok? Porque mucha gente se toma este versículo para explicar el problema que le estamos presentando. Y Segunda de Corintios, capítulo 14, nos está hablando, déjenme ver, ya por aquí está. Ahora sí. Ahora sí, dice, fíjense lo que dice, somos templo del Dios viviente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial. Por cierto, la palabra Belial es el griego, el nombre de un demonio encontrado en el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Qué concordia o qué comunión tiene el Mashiach con este tipo de deidad demonio? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, habitaréis y andaréis entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ok, mucha gente toma este versículo para decir, Pablo dice que no te unas a yugo desigual. Ahora, aquí hay un problemita, porque estamos hablando de una persona que tiene la decisión en sus manos de decir con quién voy a unir mi vida. No le está hablando a un matrimonio, porque una vez que tú ya escogiste, decidiste, no puedes decir, me uní a un yugo desigual. Bueno, eso se pensaba antes, Antes. no ahora. Así es que Segunda de Corintios capítulo 6 nos habla de que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este consejo es para nuestros hijos, para aquellos que van a formar un hogar, para los adolescentes. Siempre tenemos que decirles, mira, si no escoges bien, si no tomas la decisión correcta en Correcta. tu vida,
no hay ninguna comunión entre un creyente y un incrédulo. Si tú tienes un sistema de fe, si tú tienes un sistema de creencias y tú crees que a la larga tú puedes cambiar a la otra persona para que piense, para que haga las cosas igual que tú, es un juego de al azar, es una apuesta. Porque puede haber testimonios en donde, ok, se casaron y después de un tiempo él o ella cambió y ahora viven perfectamente los dos. Ok, pero no es la regla común de que todo mundo Le va a le funcionar. va a funcionar y va a ser lo mismo. Es más, yo me inclino a decir que la gran mayoría tiende a ser un fracaso antes que un éxito. Yep. Muy pocos tienen éxito, muy pocos, pero no sabemos el precio que han que el pagado. hombre o la mujer tiene que pagar para llegar allá. Así es que, segunda de Corintios 6 nos está hablando, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pero escucha una vez más, está hablando de una persona que va a tomar la decisión. Ok, pero yo ya me casé. Y mi esposo no piensa igual que yo. Mi esposa no piensa igual que yo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a ver qué nos dice Pablo también. Pablo nos habla en Primera de Corintios capítulo 7. Déjame ir por aquí. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 12. Vamos a leer del versículo 12. No estoy viendo la pantalla. Así que... Ahora sí. Ok, Primera de Corintios 7, 12. O vamos a leer desde el 10. A ver, mi esposa que lo lea. Pero a los que están unidos en matrimonio, Oiga bien, pero a los que están unidos en matrimonio, aquí sí ya le habla a los casados. mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta o sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvar a tu mujer? Parece un trabalengua. Aquí viene el consejo de Pablo. Y fíjese que viene versículo 12, dice, digo yo, Yo. no el Señor. Y luego vuelve a repetir en el versículo, bueno, el versículo 10 dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Hace dos contrastes. Dice, mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su mujer. Ese es un mandato que viene del Señor. ¿Y por qué dice que viene del Señor? Porque nos hace referencia a Mateo 5:32. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Marcos 10:11. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Lucas 16:18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Es las palabras que está hablando Yeshua. ¿Por qué? Porque en el contexto de Mateo, Yeshua dice, el divorcio no estaba en la mente de mi padre, pero por la dureza de vuestros corazones mandó a Moisés que se diera el divorcio. Y podemos hablar de este contraste más a fondo, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es ¿qué hacemos? Entonces dice versículo 10, mando yo, mando, no yo, sino el Señor. Este consejo que te estoy dando es del Señor, que no te separes de la mujer. Y luego al 12 dice, y a los demás yo digo, no el Señor.
So, aquí viene el consejo de El- Pablo. Dice, no el Señor, pero este es el Yo, consejo de Pablo. Si personal. algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. La parte interesante es el versículo 14, porque dice, porque el marido incrédulo es santificado, no que lo vuelve santo, sino es apartado. El marido de ella es apartado en la mujer y la mujer incrédula es apartada en el marido. Esto quiere decir que surge algo interesante cuando hay dos sistemas de creencia diferentes. Una persona cree en la Biblia, cree en la palabra y la otra no. Bueno, a través de lo que tú crees, tú vas a hacer que esta persona se empiece a apartar, si empieza a ser santificada, apartada para Dios. ¿Cómo se logra eso? Bueno, vamos a ver, porque este consejo se complementa con Pedro, primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Fíjese lo que dice este versículo, fíjese. Asimismo, vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra más que por la conducta Otra de vez, sus otra vez, esposas. otra vez, otra vez. Para los que no creen a la palabra, ¿sean qué? Ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ganados sin palabra por la conducta. Por la conducta. Anastrope. Anastrope. Y no me... Forma de actuar o controlarse a sí mismo. Oh, salió de este lado, ok. Forma de actuar o controlarse a sí mismo. Sean ganados por la forma que te controlas a ti mismo o misma de sus esposas. Oiga, el 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos o de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y pasible que es de grande estima delante de Dios. Sigue leyendo. Porque si también se atavian Porque así también. se atavian en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sabiamente. Y aquí sabiamente nos está llevando a Efesios 5:25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Colosenses 3:19. Maridos, amar a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así que en lo que acabamos de leer, Pablo en 1 Corintios 7:16 está diciendo, ¿qué tú sabes? Si a través de tu conducta tú santificas, apartas a tu marido, a tu esposa. Y Pedro dice, mujeres, por vuestra conducta, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. Entonces, el problema más difícil cuando en un hogar se tiene un sistema de creencias muy diferente es mostrar el sistema que tú portas y cargas. Nos ha pasado y a muchos de nosotros nos ha pasado porque quizás veníamos de un sistema que un sistema que no era, vamos a decir, veníamos del sistema católico, en donde la mayoría se creó. Y después se nos presentó el evangelio. Y ahora una persona creía en lo que eran sus raíces, pero otra ya tenía el conocimiento del evangelio. Exacto. Y ahora, después de un tiempo, los dos empezaron a creer en el evangelio.
Pero ahora una persona está profundizando más en lo que es la raíz de su fe y la otra se está quedando en el evangelio. Y surge la pregunta de ¿qué hago si mi esposo no cree como yo? ¿Qué hago si mi esposa no cree como yo? ¿Qué hago si yo estoy listo para obedecer a Dios en todos sus mandamientos? Y mi esposo no, mi esposa no. ¿Qué hago? Bueno, Pedro dice, así mismo vosotras, mujeres, se lo voy a volver a poner aquí y que lo lea mi esposa nuevamente. Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, Los que no creen en la palabra, y aquí la ah, palabra dice logo, los que no creen en el logos, el evangelio, el contenido de lo que es predicado acerca de las buenas noticias del camino de la salvación de Yeshua o el inminente dominio divino y su rey. En la palabra sean ganados, sean ganados sin palabra más que por la conducta de okay, sus esposas. okay, y ganados es ser adquirido. Como converso, ser beneficiado. Ser adquirido como un súbdito para la obediencia y fe en Yeshua, concebido como una ganancia financiera. Ser adquirido. Wow. Por la conducta. Por la conducta. Y aquí es donde queremos entrar por la conducta. ¿Sabe que muchas veces nos llenamos tanto de la palabra, del conocimiento, aprendemos tanto, pero somos torpes en el área de cómo conducirnos, la conducta? Y esto va para el hombre como para la mujer. Pasó en nuestro hogar. Y por eso cuando nos hicieron la pregunta y mi esposa y yo platicamos, decimos, tenemos la experiencia para hablar este tema porque lo vivimos. Porque nosotros tenemos más de 20 años de creyentes. Llegamos a la iglesia. En la iglesia convertidos, nos casamos, tuvimos a nuestros hijos, a nuestras 2 hijas, y prácticamente nuestras hijas crecieron, se desarrollaron, vivieron hasta llegar a la adolescencia en la iglesia. Y nosotros pasamos de ser unos miembros a tener un liderazgo, a tener una responsabilidad dentro de la iglesia, y así estuvimos durante mucho tiempo. Hasta que un día, mi esposa dejó de creer como yo. Y mi esposa empezó a profundizar en lo que decía la raíz de la fe. Y ella me empezaba a hablar términos como Shabbat. Ella me empezaba a hablar términos como muchas cosas que estaban, que las fiestas de Dios, y muchas cosas que yo empecé a considerar ofensivas. Pero para yo llegar a hablarle ahí, yo tuve que pasar un proceso donde yo ahora le digo a las personas, no tienes que pasar el proceso que yo pasé, porque mi proceso fue que los que ya saben mi testimonio, más bien nuestro testimonio, porque empezamos la Torá por ese accidente, pero un accidente de tráfico donde fue demasiado para mí. Entonces, ¿por qué debemos o tenemos que esperar a pasar algo así? Mi accidente no fue nada bueno. Los doctores decían, no entiendo por qué caminas. Después de todo lo que pasé año y medio en cama. Año y medio. Él me cuidaba como un bebé. O sea, ¿por qué tienes que esperar hasta ahí? Hay veces, o la mayoría de veces, Dios siempre te manda señales. Señales. A mí, Dios me mandó señales, pero no las comprendí. ¿Qué pasó? Tuve que tener un accidente donde literalmente yo dije, ya no salí de aquí viva. Pero se da la casualidad que sí salí viva. Así es. Y en ese año y medio no tenía nada que hacer. No tenía nada que hacer. Y ahí fue donde empecé yo misma a experimentar el mismo Dios verdadero. Porque mi dolor era tan fuerte que ni la droga que me daban para mantenerme dormida me quitaba el dolor. Porque a mí se me quebraron las vértebras.
Y el doctor dijo que no, tal vez no iba a volver a caminar y todo eso. Cuando yo después de tomarme la droga, la más fuerte que me habían recetado, el dolor seguía ahí insoportable, Ujú. yo empecé a ver al cielo y dije, si en verdad tú existes, si en verdad ese Dios que tanto iba yo cada domingo, todos los días, que tanto he estado allá, pero nunca te he vivido, nunca te he sentido, pero Experimenta. experimentado, pero ahora te necesito y en verdad necesito saber si existes o no. Y yo me acuerdo que hice así. Cuando yo hice esa oración, pasó así algo tan como un suave viento o callado y el dolor se quitó. Ahí empecé yo, oye, espérate, esto es diferente. Y como empecé a sentir eso diferente, cada vez yo iba orando de diferente forma. Empecé a amar las plantas, donde yo hasta las plantas secas se me secaban. Si tocaba las plantas secas, o sea, plantas de plástico, se arruinaban. Y yo empecé a ver muchos cambios en mí. Y así fue como yo fui experimentando que sí hay otra cosa más de lo que nos habían dicho, que es el evangelio que todo mundo conocemos. Ujú. Y ahí fue cuando yo empecé a buscar ese más, y en ese más sentía esa como corazonada o no, no, ¿cómo decir? Como que tu corazón te habla, busca esto, busca esto, busca esto. Y ahí fue como yo fui buscando la raíz De la fe. de la fe. Y cuando usted dice la raíz de la fe, todos tenemos fe, sí. Pero cuando estamos en este concepto, estamos hablando. Lo que muchos conocen como raíces hebreas, pero nosotros le decimos raíces de la fe. Exacto. Yo empecé a buscar muchas cosas y para este entonces ya había pasado que más de 2 años, ¿no? Casi 2 años, ya. Porque el tratamiento, la recuperación y todo, o sea, todo esto que le estamos diciendo, solo lo estoy diciendo así, en resumen. Por ahí está el video del testimonio. Si Ajá, usted para que quiere usted, escucharlo, está largo y ahí puede para que escuchar comprenda. con detalle. Exacto. Cuando pasó todo esto, cuando ya empecé a caminar, que parecía yo, que ¿Mm? por cierto, ahí tengo Su bastoncito. mi bastoncito, porque de ahí me levantó el Padre. Y de ahí Él me enseñó a amarme a mí, amar a mis hijas, amar a mi esposo, amar todo de diferente forma. Y ahí es donde entra la conducta. Las primeras cosas que yo tuve que aprender fue a controlar mis cabras. ¿Y qué es controlar mis cabras? Que yo, si usted me hablaba mal, yo le hablaba mal y le aventaba cachetadas y de todo. Literalmente lo que vimos aquí que dice conducta. Y conducta lo está definiendo como el Strong G391, que es forma de actuar o controlarse a sí mismo. ¿Vio? Esa es la conducta, lo que está hablando Primera de Pedro ahí cuando habla la palabra conducta. Déjeme ver si le pongo por aquí, mire. Conducta. Mm, no es por aquí. A ver si te sale. Conducta, manera, vivir. Estilo de vida, En conducta. los sentidos esta palabra es estilo de vida, conducta. ¿Ve? Y vamos a ver si por aquí hay un lexicon, algo que nos defina esa palabra. Aquí está este. Este dice manera de ser, modo de vida, conducta. Comportamiento. El diccionario bíblico griego, comportamiento, estilo de vida, conducta personal, como Gálatas 1.13, Efesios 4.22, Hebreos 13.7, Primera de Pedro 1.15, 3.1, Segunda de Pedro 3.11. También nos habla eh, forma de vida, aquí way of life, el lexicon, estilo de vida, conducta, forma de actuar o controlarse a sí mismo. Y nos está tocando el comportamiento ahí. ¿Ok? Esas son las cositas que nos habla ahí la palabra aquí. Conducta, vivir. En cuanto a la manera de vivir, por ejemplo, Efesios 4:22, en cuanto a la manera de vivir o en cuanto a tu conducta,
despójate del viejo hombre, despéjate de tus conductas malas. Exacto. Primera de Pedro 2:12, manteniendo vuestra manera de vivir, vuestra conducta, buena conducta entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por eso dice obras, porque tiene que ver con conducta. ¿Ok? Entonces es lo que estábamos hablando aquí de conducta. Y es lo que está diciendo mi esposa, la conducta. Lo primero que yo noté fue la conducta. ¿Por qué? Porque la Torá, la Biblia, como yo le decía en ese tiempo, lo que estaba estudiando, estaba moldeando a una mujer muy distinta. Y aquí es donde el consejo va. ¿Qué hago yo? Si yo estoy aprendiendo. ¿Qué hago yo si mi esposa o mi esposo está entendiendo algo que yo no entiendo? Bueno, voy a darme mi tiempo y voy a ver los frutos que ese conocimiento que está adquiriendo producen en la vida de esa persona. Porque si se está llenando de un conocimiento, pero no cambia, y te está poniendo peor, y se está poniendo peor, entonces quiere decir que hay algo mal en lo que está estudiando. Pero si empieza a estudiar cosas que yo no entiendo, pero yo veo que hay un cambio, veo que la dirección que mi esposa tenía, ahora la veo distinta, ahora la veo una mujer que es sumisa, una mujer que su carácter cambió, a una mujer que ahora, después de tantos años en el evangelio, después de tantos años en la iglesia, no veía el cambio por el cual yo oraba, por el cual yo le pedía al Padre, por el cual yo le decía, Padre, Padre, Padre. Pero un día a otro, ella me dice, estoy estudiando esto, y lo veo reflejado en el carácter de ella. Entonces yo fui sabio en decir, está produciendo algo, a lo mejor es que le dé su tiempo, tome 3 pasos para atrás, la vigile para asegurarme que no vaya a entrar en áreas donde la pierda completamente, y estaba ahí al pendiente, pero le di su espacio, su tiempo. Ahora viene la otra parte. Ella aprende, yo la dejo, pero yo no quiero escuchar. Aunque ya había visto el cambio. Yo no quiero escuchar. Yo soy pastor asistente por 15 años, graduado de institutos bíblicos, teniendo conocimiento de la teología cristiana y tantas cosas. Yo decía, no, o sea, él decía, ¿cómo puede ser que de la noche a la mañana me venga a cambiar tanto que yo todo? Aprendí? Y yo no quería. Aquí viene la parte. Mi esposa se empeñó por un tiempo por hacerme entender las cosas. Sí. Y la cosa no terminó bien. Porque yo me enojé, porque yo me molesté, porque yo llegué al punto en que yo no quería ni verla, ni escucharla, ni nada, porque sabía que me iba a decir, mira y que esto, y mira que tú estás mal en esto, y mira que esto está mal, y mira que esto está mal. Pero no se lo decía yo, se lo decía la misma palabra, la misma Biblia que él tanto había estudiado en el instituto y que tantos títulos y que no sé qué, pero cuando en estas discusiones él me decía algo y yo le decía, no, amor, estás mal, mira lo que dice aquí la Biblia. Y ahí de eso se trata cuando él dice que peleábamos y que no discutíamos, sino nunca fue en pelea de que yo le iba a imponer. No. Sino que siempre empezó el choque. ¿En qué? En que él me daba un versículo, yo le daba el otro. Él me daba uno, yo le daba el otro. Y eso a él no le gustaba porque él dijo, yo tengo estudio, yo soy pastor, yo esto, yo mis títulos, yo. Y empezó el yo. Y cuando tú lees la Torá, ahí te está diciendo que ya estás mal. Porque es tu ego hablando, el yo. Pero él no lo comprendía. Porque yo no quería escuchar. Así es que yo le dije a mi esposa, mira, yo te he dado tu tiempo de estudiar, te he dado la oportunidad de seguir en lo que tú consideras que está bien, déjame a mí. Y mi esposa me dejó. Literal. Me dejó tranquilo, pero ella no paró. A lo que voy es que ella no paró, me dejó
de hablar me dejó de hablar, me del dejó de tema, compartir, me dejó de, del tema. pero ella no paró, ella siguió, y yo seguía viendo cambios en su vida. Yo seguía viendo cambios en su vida. Y entonces, ahora que yo me pongo a pensar, ya después de mucho tiempo, yo me pongo a pensar, porque yo era del que yo no consideraba las comidas, yo no consideraba las fiestas, llámese Navidad, llámese Valentín, llámese todo lo que en mi creencia yo estaba bien, pero ella nunca me dijo estás mal, sino que ella oraba y ella decía, ok, vamos a poner el árbol, te voy a ayudar a adornar el árbol. ¿Quieres de comer? Ok, vamos a comprar puerco, ok, te cocino el Pero yo puerco, no te comía. cocino el puerco, pero yo vi que ella No. dejó de comer. Ujú. Y yo le Pero decía se lo por qué, yo cocinaba. le decía por qué, y ella me decía, no, que Levíticos 11, y yo decía, ya, ya Jesús hizo limpias todas las comidas, hombre, ya eso no aplica a nosotros, ya Jesús cumplió con toda la ley y nosotros ya no tenemos que hacer nada. Chistoso va, porque algunos estarán preguntando, ¿ese es el que nos enseña cada semana y nos enseña de la Torá? Ese soy yo. Ese soy yo 7 años atrás. Así era yo, así era. Hoy usted me escucha hablar de la Torá, los mandamientos y esto y lo otro, pero antes no pensaba así. Y mi esposa, no, tranquilo, me cocinaba. ¿No vas a comer? No, sí, sí, ya me hice aquí de comer. Y yo veía que ella se hacía comida separada. Y yo decía, ok, no, está bien. Y yo me comía mi puerco. Compraba, compraba hasta más puerco durante la semana Sí. para que lo cocinara. Y el árbol de Navidad, el más grande, para que ella lo adornara. Y yo la dejé, pero no fue sino la conducta. Yo siempre me acuerdo la conducta, la forma de vivir, la forma de comportarse, la forma de ser, que yo vi que ella hizo un cambio con nuestras hijas, ella hizo un cambio con las personas alrededor, Conmigo ella hizo un mismo. cambio conmigo, ella hizo un cambio consigo Sigo, misma, ya. porque Más que la, todo la, eso. la forma en que ella se miraba era la forma en la que yo había estado orando por más de 15 años, para que ella entendiera. Y yo le decía, no, mi amor, mira, es que tú eres así, por dentro tú eres así. Y ella me decía, no, que no". Y yo me frustraba porque yo lloraba. Yo le decía, padre, déjala ver la hermosura, déjale ver lo bella que es por dentro, déjale ver. Nada, que yo. Y de repente yo veía que lo que yo oraba estaba manifestando en ella. Ella empezaba a hablar diferente de sí, ella empezaba a verme diferente, ella empezaba. Hablarle Nuestra diferente a casa se mis empezó a hijas. revolucionar. Hacimos vosotras mujeres estar sujetas a vuestro marido para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Y qué pasó acá? Mucha gente se frustra, hermano, mucha gente se frustra porque dice, es que yo quiero que mi esposa, yo quiero que mi Esposo, esposo, yo mis tengo el hijos. fuego de la Torá ahorita, estoy aprendiendo, Shabbat, las fiestas, estoy aprendiendo. Pero no hay antídoto más poderoso para esto que la conducta. Si tú te empiezas a dirigir como un hombre, como una mujer de Torá, el esposo, la esposa que está detrás, que dice, yo no quiero saber nada de eso, a mí no me diga nada de eso, yo soy cristiano y nadie me va a cambiar, va a empezar a ver. Y quizás esa persona, este hombre, esta mujer, ha estado orando para que produzcan cambios. Y la Torá va a realizar esos cambios por los cuales esa persona está orando. Y se va a dar cuenta que la oración que le está pidiendo a Dios se está manifestando en lo que ahora tú estás conociendo. Y va a decir, mira, espérame, ¿no es Mm. esto por lo que yo he estado orando tanto tiempo? Y nunca sucedió. Y no ha sucedido nada dentro de este sistema. Bueno, déjame experimentar lo que está pasando aquí porque ha logrado más cosas que lo que hemos logrado en estos tantos años. Exacto. Y La, eso es lo que a él le impactó. la conducta. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago yo si mi esposo o mi esposa no cree como yo? La respuesta es modélale. Modélale lo que tú ahora crees. Modélaselo. Porque la Torá, una cosa que hace la Torá, una cosa que hace la Exacto. palabra de Dios, es transformar nuestra vida, transformar nuestro estilo de vida. Y aquí vimos que la conducta era un estilo de vida. Pero todo tiene un orden. Porque yo empecé a leer Génesis
Ujú. Levítico. O sea, yo empecé de donde debes de empezar. Empecé a leer los 5 libros, pero leerlos. No así como, ahora voy a Juan, ahora más. No, leerlo, versículo por versículo. Ujú. Y cuando yo fui enterándome de tanta cosa que hay en la Biblia, Ujú. y cuando yo llegué a Levítico, ay santo, y como yo no podía hablar de lo que yo estaba aprendiendo, pero yo decía, wow, la santidad es muy importante en tu matrimonio, sexualmente hablando, y yo fui cambiando poco a poco cosas que él se quedaba así como, ¿qué leíste? Y yo le decía, es Levítico. Ahí te dice qué hacer, qué no hacer, cómo actuar. Entonces, todo tiene un orden. ¿Y cuál es ese orden? Que yo tuve primero que sanar mi alma primero, sacar todo y meter lo nuevo. Porque si no, yo no voy a poder actuar conforme a la Torá. Porque si yo no saco de que, ay, pues yo tengo que sujetarme, pero pues a mí me vale y que no sé qué, no, O, no va a o, funcionar. o por qué, o yo estoy correcto, yo estoy correcta. Él no entiende y ahora lo tiene que entender. No va a Es funcionar. como darle a martillazos algo que no va a entrar. Ahora, ¿qué pasa cuando tú ya estás entendiendo y tú te mueres por practicar, te mueres por vivir lo que estás aprendiendo, pero no tienes la oportunidad todavía? Tu esposo no entiende Shabbat, tu esposo no entiende fiestas, tu esposo no entiende Comidas. comidas, tu esposo no entiende que esto es un estilo de vida. Ve implementándolo poco a poco. Ve implementándolo. Si tú puedes hacer una mesa de Shabbat y aunque tu esposa no esté ahí, ven, siéntate a la mesa. Di la oración por la mujer alta para que ella Ella lo vea que tú escuche estás orando por por ella. ella. Di la oración alta por el esposo para que él vea. No, mira, no estoy ahí, pero Está está orando orando por por mí. mí. Me tiene ahí. Ve poco a poco, ve introduciendo los cambios, que no se vea que estás, que Invadiendo. estás imponiendo, que estás Invadiendo. invadiendo, sino que tú estás mostrando a través de tu estilo de vida lo que tú estás aprendiendo, que está dando resultados primeramente en la madurez, la madurez que tú estás teniendo como persona. Exacto. Muchos le llaman madurez espiritual, ¿ok? Ujú. La madurez como tú te comportas, es una madurez espiritual. No necesariamente tienes que tener un don para decir, te estoy alcanzando una madurez espiritual. Hemos No. confundido lo que es madurez espiritual. Cuando el espíritu está dentro de nosotros, tenemos dominio propio, mansedumbre, fe, templanza. Eso es ser un Y, ser espiritual. y ejecutar eso que leemos es bien difícil, porque a mí me tocó que el muchacho aquí presente compraba más puerco para que yo le cocinara más puerco. Compró el árbol más grande, El espíritu rebelde. ajá, porque él quería de cierta forma, quería como decir, a ver si tú estás firme en lo que supuestamente estás aprendiendo. ¿Qué hice yo? Él trajo el árbol más grandote. Yo le adorné el árbol, pero yo me acuerdo que yo decía, padre, tú sabes que estas bolas de toro no sirven. O sea, yo estaba adornando, pero yo estaba orándole y yo decía, padre, tú sabes que lo estoy haciendo no porque está bien, sino porque me tengo que sujetar a él porque él es ¿qué? La cabeza del La hogar. cabeza del hogar. Y aquí lo dice, fíjate, dice, cuando está hablando de vuestro vestido, no sea el externo, peinados, ostentosos, adornos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y Y apacible pasible. que es de gran estima delante de Dios. Fíjate lo que dice aquí, lee lo que dice aquí. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor. De la cual vosotros habéis venido a ser hijas, Hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. amenaza. Muchos se enfocan en el vestido, que la mujer no se debe vestir y que no No peinados está, y ni que, está hablando pero de eso. está hablando de la actitud,
Está comparando la actitud con el peinado ostentoso, que todos lo miran, se ve bonito, pero es ostentoso, es llamativo. Pero tu corazón, Pero el corazón dice que sea el interno, así como Sara llamaba a su esposo Señor, Adón, mi Señor. Pero ahí es donde vamos. Cómo respetaba Abraham a su mujer? y yo ya había leído todo esto. Entonces, cuando yo, por eso digo, todo tiene un orden. Si yo supuestamente estoy aprendiendo esta nueva forma de ver la vida o ver la Biblia o lo que sea, tengo que aprender todo bien, sacar lo viejo, y cuando tú sacas lo viejo vas a poder poner en práctica esto. Porque en otro tiempo yo le hubiera dicho, el árbol se va de la casa porque yo digo y me vale, o sea, O aquí en esta casa ya no se hace esto. exacto. Y eso fue lo primero que cambió. Y sabes que eso nos lleva a la inquietud de cuando no se manejan estas situaciones de la manera correcta, pues se puede terminar en un divorcio, en una separación. Claro que Y sí. hay ministros que lamentablemente dicen, mira, pues si no te quieres seguir, pues déjalo. Y hay más adelante Dios te da una persona que sí piense como tú. Pablo no decía, déjalo. Pablo dice, no, ahí te quedaste, ahora ahí aguántese. Pero viva de acuerdo a que esa persona, ese hombre, esa mujer, sea capaz de reconocer y convertirse, sea capaz de santificarse, sea capaz de decir, estoy haciendo las cosas mal, déjame, empiezo a apartarme, a separarme, y a la larga pueda pensar como tú, pueda vivir el mismo estilo de vida que tú, pueda caminar en obediencia con tus hijos, contigo, tus hijos, y puedan celebrar juntos las maravillas de Dios. Pero esto requiere de disciplina, coraje, valor, sea hombre o sea mujer, requiere de coraje, porque ahora estamos en la travesía de no Un solamente cambio. hablar, Exacto. sino mostrar. Y ahí es donde entra lo más fuerte. Porque yo hacía todo y él decía todo negativo y me trataba de, como se dice, Refutar. refutar y todo. Y yo, amor, no, es que mira. Pero cuando llegó ese tiempo donde yo vi que él ya estaba, yo le dije, yo me acuerdo bien clarito que veníamos manejando en un freeway para llegar a la casa y yo le dije, nunca te vuelvo a hablar del tema. Y él le hizo, como diciendo, vamos a ver si es verdad. Porque yo siempre le decía, perdón, 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 pero volví a hacer lo mismo. Y cuando yo empecé a leer esto, cuando yo decía perdón, yo dejé de hacer lo que antes nunca había dejado de hacer. Cuando esta vez yo le dije, amor, te juro que yo ya no te vuelvo a hablar del tema, él le hizo así, como diciendo, te conozco, vas a volver a darle. Pero fíjese que no. Y ahí fue cuando él empezó a meterse al tema, porque él dijo, wow, La conducta. la conducta de esta mujer es demasiado diferente a la que yo tanto había orado y que no sé qué. Pero todo tiene orden, todo tiene que tener estrategias. Ahora, no estamos diciendo que usted va a comprometer la Torá y va a comprometer lo que usted cree, Porque yo pero, no comía en la pero carne. para el bien de que la otra persona vea su conducta, usted tiene que bajar al nivel que ellos entiendan, que ellos vean y entonces caminar. Si usted está convencida de que yo no voy a comer puerco, no lo comprometa, pero cocínela a su esposo, A su cocínele, esposa. pero usted no lo coma. Y más adelante, cuando la semilla germine, usted va a ver la recompensa porque se le va a reconocer. Oyes, ¿tú por qué me cocinabas si esto está mal? Porque yo quería que tú entendieras que esto es un estilo de vida que se tiene que vivir voluntariamente porque nuestro rey no impone nada. Oh, y eso va a ser muy bonito. Así es que, ¿qué hacer cuando hay dos sistemas de creencia muy diferentes? Estamos hablando de sistemas que creen en la Biblia. Exacto. Ya si usted me dice, bueno, yo creo en la Biblia y mi cónyuge es un brujo, es un satanista, es una persona, bueno, ahí ya el tema es muy, muy diferente porque Sí, ahí sí no ya debe son, haber, no debe haber comunión de la luz con las tinieblas y o sea, ya es otra ya cosa sería otro tema muy diferente. muy diferente. Pero en el caso de, ¿qué hago? Bueno, el trabajo fuerte lo tiene, Es, lo tiene la persona que está convencida de este sistema de creencias. Si tú crees que la Torá
Si tú crees que lo que estás aprendiendo es real y verdadero, no lo hables, vívelo. No lo prediques, modélalo. No te la pases el día entero hablando, diciendo la Torá y Shabbat, las fiestas de la Torá y Shabbat. Tu Mejor tú comportamiento. vívelo. Porque el hombre o la mujer con el que estás casado va a empezar a ver y va a decir, hay algo diferente en ella. Hay algo diferente en él. Yo quiero lo que está pasando en él. Yo quiero lo que está pasando en ella. Por eso, lo primero lo que yo pensé y lo primero de lo que se llenó mi corazón hace ya más de 6 años, cuando entendí esta verdad, después de un proceso de casi 2 años, fue el llamado de la Torá como un estilo de vida. Y 6 años después, sigue estando en mi mente y en mi corazón todos los días. Torá, un estilo de vida. ¿Por qué? Porque la Torá no se predica, la Torá no se enseña, la Torá se modela y se vive. Y esa es más efectiva. Y sabe una cosa que aprendí, es que dice, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Pero yo no comprendía qué es eso. Cuando yo comprendí que Dios en su amor y misericordia usó el choque de mi carro, ponerme a mí postrada por casi 2 años, ese fue el vehículo que usó para que yo fuera, ¿qué? No del montón, para que yo fuera escogida. Ok, Dios usó el accidente para mi vida y después Dios usó mi vida para escogerlo a él. O sea, se está dando cuenta que en realidad cuando tú eres escogido para algo, tienes que hacerte como decir, wow, ¿a poco yo voy a poder con este paquete? Porque es un paquete grande, no es cualquier cosa. Estamos hablando de muchos años de estilo de vida muy diferente a este llamado de que tú ahora tienes que practicar lo que lees. Y leer es una cosa, practicar es muy distinto. Entonces, cuando yo comprendí eso, dije yo, wow, primero Dios tuvo misericordia de mí, me postró, eso lo usó para mi vida y mi vida la usó para él. Yo tuve que pasar todo el proceso de literalmente ser, con mi conducta y todo, ganármelo. Pero ahora él es el que está enfrente. ¿Y por qué? Porque Dios usó mi vida para llegar a él. Hay personas que Dios ocupa otras formas más feas. En tu mismo cuerpo, con alguien querido, con tu vecino, con el del trabajo, cosas fuertes para hacerte entender que vamos por un camino erróneo. Entonces, cuando yo comprendí eso fue que dije yo, ok, estudié mucho la vida de las mujeres de la Biblia, cómo ellas actuaban, cómo eran con sus esposos, las cosas buenas, las cosas malas. O sea, todo es un aprendizaje primeramente yo para poder ganar a la otra persona. Vamos a terminar leyendo Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, desde el versículo 9 en adelante. Fíjense lo que dice aquí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Oiga bien, dice, para que anunciéis. ¿Cómo las anunciamos? Ya vamos a llegar ahí. Para que anunciéis. No pierda de vista esto. Anunciéis. Ahí quedó. Vosotros. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo del Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ahí empieza a decir, ¿cómo vas a anunciar las virtudes? Empieza diciendo, vivir como siervo de Dios. A la Reina Valera le pone hasta un título aquí. ¿Cómo vas a vivir?
como siervo del Dios que profesas tu fe ahora. Exacto. Dice el 11. Amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, Vuestra conducta. para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Sean buenos ciudadanos, vea. Y por eso yo puse To- el árbol y todo lo que todo, porque tenía que ser eso. Ya sea el rey como a superior, ya, o a los gobernadores como por el enviado para Castigo de los malhechores. malhechores. ¿A dónde voy? Y Y alabanza. alabanza a los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como a los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Más bien haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que siga sus pisadas. Ok, vamos a brincar hasta el 3. Y aquí ya lo que leímos ahorita, que dice mujeres y maridos. Pero se da cuenta, la Biblia no tenía divisiones. Dice, somos nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar. ¿De qué manera anuncias? Con tu conducta. Sujétate a las autoridades, sujétate al rey, sujétate siervo. Si sufres castigo por hacer el bien, da alabanza, da gloria. Porque si recibes castigo por pecar, no estás haciendo Nada bueno. nada bueno. Así es que el camino es difícil, sí, Sí, y usted dirá, bueno, yo ya llevo un año y no veo resultados. Bueno, sigamos esforzándonos, porque quizás estés a punto de ver resultados. exacto. ¿Sabías tú que la piedra es la materia más fuerte? Bueno, hay otras más fuertes, pero La que la conocemos. piedra es fuerte. Tú no puedes romper una piedra más que con un martillo o con un metal y darle duro para que se rompa. Pero tú puedes poner esa piedra debajo de una gotera y tú vas a decir no pasa nada. Pero si la gotera está constante, 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 va a llegar un tiempo en que tú vas a ver que la piedra ¡pah!, se rompe. ¿Cuál fue la gota que rompió esa piedra? ¿La primera o la última? Todas. Exacto. Desde la primera hasta la última, la constancia a la que fue expuesta la piedra. Si en tu matrimonio hay constancia y tú constantemente, y se te levantan los problemas, se te levantan las situaciones difíciles, pero tú estás constante, constante, constante. De repente, tu esposo, tu esposa va a decir, enséñame que me has convencido. No por lo que me dijiste, pero por lo que yo he visto de ti. ¿Cuál es la mejor estrategia que te podemos ofrecer cuando tu esposo o tu esposa no piensa como tú? Es modélale lo que ahora tú crees y lo que ahora tú estás recibiendo. Que se convierta en un estilo de vida, Exacto. en un diario vivir, para que a la larga esa persona sea santificada, como dice 1 Corintios 7:16, para que tu esposo o tu esposa vea algo diferente en ti. ¿Algo más? Y eso sí es muy cierto, porque lo que yo experimenté
es que cuando estuvimos tanto tiempo en una iglesia, yo nunca pude experimentar el verdadero amor de Dios. Nunca pude experimentar que sí existía, como cuando yo estaba en esa cama postrada y le dije, si tú existes de verdad, porque yo dije, si tú existes de verdad, pero no que yo iba a una iglesia, no que yo supuestamente estaba en la iglesia, pero lo que pasó es que muchos solo oíamos, pasamos oyendo, pero nunca nadie nos habló la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad de la fe, de la que está en la Biblia, es que escuches, pero hagas. Ujú. Shema. Shema. O sea, la mayoría de veces, todo el tiempo pasamos escuchando, pero no hacemos nada. Y por eso no hay un cambio. Y cuando yo escuché y actué y viví, la piedra Se rompió. se rompió poco a poco con esas gotitas de cambio de conducta, de cambios de transformación en cómo yo hablar, en cómo yo me empecé a ver yo misma. O sea, él estaba como, ok, ya no, ya no sé qué hacer, Quiero aprender más. quiero aprender más. ¿Ya? Shema. Shema. Y eso es lo que debemos hacer. Así es que familia, espero que les haya gustado este video, espero que Sorry, que tal vez es haya largo. sido de bendición. Gracias por la inquietud, gracias por la sugerencia que nos mandaron porque pudimos desarrollar un video que no estaba en el programa, pero con todo amor lo pusimos ahí porque yo sé que en este tiempo el mensaje de los maestros es, no, tú enséñale, tú háblale, tú dile. Mátalo No, se trata de hablar menos y y hacer más, actuar más. hacer más. No que esté mal hablar, no que esté mal hablar, pero si nosotros hablamos mucho y con nuestros actos No hay echamos a mucho. perder lo que hablamos, no vamos a conseguir el resultado. Pero si hablamos poquito y hacemos mucho, ese mucho va a ser lo que quizás tú has estado peleando por un año, 2 años, 3 años. El consejo es, actúa mejor, haz más y habla menos. Que esa semilla que sembraste va a germinar, va a dar fruto y verás la bendición en tu vida. Para terminar, hasta hoy en día, mis hijas dicen, no queremos la mamá antes de Torah, queremos la mamá que tiene Torah, porque ellas también sufrían, porque yo era muy, o sea, yo era explotante. Ellas vieron, Era colérica. exacto, ellas vieron el cambio que ellas hasta el día de hoy siguen diciendo, mamá sin Torah no la queremos. Pero mamá que nos enseñó Torah y la modeló, esa siempre la queremos. O sea, por eso dijo él, revolucionas todo si vives lo que estás hablando. Ahora sí. Ya me Así es callo. que la próxima semana sí vamos a hablar de el rol y la función de la mujer, que ese era el que estaba planeado, pero este tema cayó perfecto aquí, porque está en el medio Exacto, de lo que acabamos de de lo que hablar. acabamos de hablar y lo que vamos a hablar. Así es Ex- que familia, que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde, muchos saludos, muchos abrazos y gracias por su apoyo y gracias por siempre conectarse con este par de loquitos. Les amamos, bendiciones, shalom, Shalom, shalom. bendiciones.